La presidenta Dina Boluarte no tiene quien la defienda. Esto no es un juego de palabras, es que no tiene abogado. Hoy nos enteramos temprano que su abogado, Mateo Castañeda, ha decidido renunciar. Entonces tenemos a una presidenta que no solo necesita defenderse políticamente de una serie de acusaciones y de un amplio rechazo popular, sino de varias carpetas fiscales que tiene abiertas, varias investigaciones en curso. De una de ellas, la que tiene que ver con los muertos en las protestas, ahí está el doctor Joseph Campos, que sí es un abogado fiel y que no tendría por qué renunciar, pero Castañeda se le ha ido, entonces tiene que buscar un abogado. Hablemos de esto y otros temas con alguien que ha sido abogado de un presidente. Gracias por acompañarnos, doctor Benji Espinosa. Fernando, un placer volver a estar acá. Bueno, usted ha sido pues abogado del presidente Pedro Castillo, entonces sabe lo complicado que puede ser defender a un presidente, pero lo necesario que es para un presidente tener un abogado profesional. Sí. ¿Qué tanto se le complica el panorama a Dina Boluarte por no contar en estos momentos con un abogado? Tiene una investigación por corrupción abierta, el caso Rolex, pero no tiene defensa. Los motivos del doctor Castañeda son plausibles y entendibles bajo la condición en que ha estado. Ha soportado, ha sufrido unos días de detención preliminar. Hemos visto todos, además, cómo esto ha afectado, ¿no es cierto?, ha mermado su tranquilidad, su integridad emocional. Claro, se quebró en el juicio. Por supuesto, que es humano. Es fácil quebrarse. Sí, por supuesto. Y básicamente los motivos que se ha expuesto en el comunicado público es que lo que impide o lo que pueda mantenerse, digamos, el doctor Castañeda en la defensa, es que se tenga esta idea de que hay una organización criminal aún vigente o existente, ¿no es cierto? Eso, por un lado, sería peligroso porque, fíjense, estaríamos hablando de que habría una criminalización de la defensa o de la abogacía, con lo cual, digamos, no habría muchas opciones en la defensa de la presidenta. Digamos, legalmente no había una objeción formal para que él sea abogado. Si él quisiera, se le antojara seguir siendo su abogado y la presidenta diría, no, yo quiero que tú sigas siendo mi abogado, podría seguirlo siendo, claro. Pero en realidad iba a descubrir varios límites, ¿no? Pero por esa hipótesis fiscal, ¿no? De exacto, que su abogado es parte de la organización criminal. Porque mantenerse en la defensa hubiese significado un riesgo para su libertad, porque la Fiscalía probablemente en estos días estará formalizando la investigación preparatoria y, como siempre lo hace, aún cuando puede perder la detención preliminar, pide una prisión preventiva. Entonces el doctor Castañeda está pensando en conservar su libertad, por supuesto, a la cual tiene todo derecho. Y entonces está pensando en que si es que se mantiene allí, eso puede suponer un riesgo para su libertad. A propósito de las prisiones preventivas, estábamos acostumbrados a ver que terminaba la detención preliminar y ya estaba listo el pedido de prisión preventiva, sí, como para que se queden allí, y ahí están presos que se queden en un continuum de preliminar a preventiva. Sí. Pero ahora no hay, hasta ahora que sepamos, pedido de prisión preventiva, pero en cualquier momento pudiera haberlo. Sí. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que había un plazo, que es de 10 o 15 días, periodo de detención preliminar. Antes de vencido ese plazo, la Fiscalía tenía... Se ha vencido hoy el plazo de 10 días. Sí, pero digamos, con ellos en libertad, todos en libertad, en consecuencia ese plazo, digamos, ha expirado. Ahora la Fiscalía, con lo que tiene, con lo que practica, va a emitir un pronunciamiento, que es el de archivando, formalizando. Queda claro que conforme la imputación enérgica de la Fiscalía va a formalizar la investigación, y el siguiente paso que tiene que decidir es si es que pide alguna medida restrictiva de derechos, que puede ser la prisión, que es la más extrema, puede ser una comparecencia con restricciones u otras alternativas. Pero no va a ser lo mismo para todos los casos, ¿no? Por ejemplo, ¿podría pedir preventiva para Nicanor Boluarte, pero no para Mateo Castañeda? En la medida en que hayan circunstancias diferenciadas, en que, por ejemplo, que haya un desarraigo en el doctor Castañeda y en el caso de Nicanor no. O sea, siempre que encuentres alguna circunstancia de diferencia, podría hacerse distingo. De hecho, debería hacerse ese distingo. Bueno, es que Nicanor no lo mencionan con ese nombre, pero es más o menos en la tesis fiscal el jefe de la organización criminal, ¿no? En cambio, Mateo Castañeda no, pues. Entonces sería más probable que pidan la preventiva, si la piden, para Nicanor que para Castañeda. A mí me parece que en este caso, creo que el nudo de discusión va a ser, por un lado, si es que existe o no existe peligro procesal.
porque ojo lo que ha dicho la quinta sala al resolver. Ha resuelto no que no hayan suficientes elementos de convicción como para que se abra una investigación o se tenga una carpeta. Lo que ha dicho es que no es necesaria la prisión ni la detención porque finalmente tenemos a personas que cumplen con todos los arraigos y una pena alta o una imputación de pertenencia a la organización criminal no basta. Lo cual me parece que está bien, porque como bien dice Fernando, estábamos acostumbrados a un festival de detenciones preliminares que eran sucedidas por prisiones preventivas. Y las apelaciones o se llevaban en el día 10 o en el día 15 o se llevaban dentro del plazo, pero finalmente eran confirmadas sin ton ni son. Ahora le pregunto como abogado presidencial que ha sido, y nada menos que de Pedro Castillo, bastante complicado. ¿Qué le tendría que decir un abogado como usted si fuese llamado por la presidenta o sondeado? Imagino que no llamará ella directamente, sino alguien de su equipo. Mira, ¿quieres suceder al doctor Castañeda? Ese abogado, digamos un buen abogado como usted, alguien que conoce lo suyo y que sabe que una defensa legal de un presidente también es una defensa política, ¿qué condiciones le tendría que poner a la presidenta? Me parece que la condición más importante es que la presidenta, como todo cliente, puede opinar, puede comentar, puede expresar su juicio de valor o su parecer, pero finalmente el timonel del barco es el abogado defensor. Él es el que tiene que tomar las decisiones en cuanto a la estrategia de defensa, por supuesto, coordinada con la presidenta, que es su cliente, pero no permitir que, como es la presidenta, la máxima autoridad, también se crea la máxima autoridad en su caso. La máxima autoridad en el caso es el abogado y no el cliente. Claro, porque es complicado, ¿no? Porque usted lo llama pues alguien que tiene un gran problema penal y que es una figura que tiene menos compromisos con el mundo y dice, yo quiero salir de esto, tú ayúdame, y pactan pues que va a decir, ¿no? Una defensa, pero con la presidenta, cualquier cosa que diga involucra a mucha gente, sí. Involucra a todo el país. Sí. Entonces ahí es más complicado. Es un escenario complicado, pero no imposible de defensa. Es importante, por ejemplo, que un abogado que asuma la defensa de la presidenta entienda que va a litigar ante dos tribunales. El Tribunal de Derecho ante los jueces, el estrado pidiendo justicia y el Tribunal de la Opinión Pública. Claro, por ejemplo, usted como abogado no le puede decir a una presidenta, pues, pero eso sí, una condición. No hable de su caso, pero ¿qué tengo que decir? Todo el país me está pidiendo que hable. Tiene que decir algo. Tiene que decir algo siempre cuidándose de no vulnerar la reserva de la investigación, porque ese es el tema que finalmente genera dificultad. Porque claro, por un lado tenemos a quien ejerce la más alta magistratura de la nación, pero por otro lado tenemos deberes que esa presidenta, siendo sujeto procesal, tiene que cumplir dentro de la investigación. Le hago esta pregunta para que usted vea si puede respondérmela o no, porque creo que algo así podría estar pasando. Usted, cuando fue abogado de Pedro Castillo, participó en reuniones con ministros, con parte del entorno político de él, que querían también ser partícipes de la defensa. Por supuesto, cuando estuvimos preparándonos para la defensa ante el pedido de vacancia, la que precedía, el 6 de diciembre. Claro, la reunión fue con los ministros, porque yo recuerdo vivamente que mientras yo le expresaba al presidente Castillo mi exposición, con qué iba a empezar, qué iba a desarrollar, los ministros también ensayaban lo que iban a decir al día siguiente. Porque claro, era una defensa jurídica por los abogados. Usted iba a ir al Congreso. Sí, claro, con el doctor Palomino Manchego. Usted iba a ir con el doctor Palomino y usted iba a hablar. Exacto. ¿Y iba a hablar el presidente? Sí. El presidente hablaba primero, seguía yo, terminaba el doctor Palomino Manchego, y en su turno habían pedido la intervención algunos ministros, como de Justicia, como de Comercio Exterior, en fin. ¿Iban a poder hablar los ministros? Claro. De hecho, se había hecho un pedido formal. Claro, habían comunicado. Pero mientras usted y los ministros pensaban en la defensa ante el Pleno, ya Castillo estaba pensando en el golpe. Claro, digamos, de manera que nosotros no conocíamos, ¿no? Porque por lo menos ese día no se vio así, hicimos un brindis incluso. Entonces podríamos pensar que el abogado que le acepte, ¿no?, el encargo a Dina Boluarte va a reunirse o va a exponer ante ministros amigos de Dina Boluarte. Podría suceder. Sí, si es que, por ejemplo, le toca hacer una defensa, como me hubiese tocado a mí, frente a un pedido de vacancia. Pero claro, si es que es una defensa de tipo penal, ¿no es verdad?, y lo que tiene que hacer es afrontar o refutar la imputación del Ministerio Público,
creo que poco o nada tendría que hacer con los ministros. Y como abogado penalista que conoce el poder porque ha sido abogado de un presidente, ¿qué le parece la tesis del préstamo? Es una buena tesis. Después de 20 días me prestaron los relojes. A mí me parece que ellos han conseguido una historia, pero que esa historia no es ni verosímil ni consistente. Yo siempre digo, cuando uno va a plantear una defensa en un caso penal, tiene que pensar muy bien la historia, o como los americanos llaman, su teoría del caso. ¿Qué creen que sucedió? ¿Qué creen que ocurrió? Y la historia tiene que tener como requisito no solo una historia que sea lógica y persuasiva, sino que sea creíble, que sea una que no vaya en contra del sentido poderosa común. Y creíble. Exacto. Esa es la manera de creer, porque finalmente el juez está gobernado a la mitad por razón, pero también por emoción. Incluso hasta podría ser un pequeño focus, ¿no? Usted probarle y contarle a 2 o 3 personas. Si te cuento esto, ¿me lo crees? ¿No? Como sí, para claro. Probar la historia. Es más, ¿no? Contárselo a los no abogados. Porque a veces los abogados estamos tan inundados de conceptos jurídicos, de ideas y de leyes y disposiciones, que a veces no es bueno contarle a los colegas, sino vamos a contarle a los no abogados, sentido común. ¿Qué piensas tú? A mi amigo, a mi familia. Claro, porque esto no solo lo va a escuchar pues, los fiscales y el juez, esto lo va a escuchar la población. Exacto. Porque lo va a decir en un mensaje a la nación, Así en es. Un pronunciamiento, ¿no? Porque un mensaje a la nación no puede ser utilizado para una defensa jurídica. No, un pronunciamiento en el que pueda hacer su ejercicio de defensa, porque claro, lo que pasa con el presidente investigado, y acá tenemos que repensar nuevamente, nuestro modelo constitucional está diseñado para tener a un presidente en investigación permanente, en estado de sospecha continua, y la respuesta es no. Por eso que yo defendí ardorosamente, durante el tiempo que me tocó hacer la defensa, los meses que estuve representando al presidente Castillo, que el 117 había estado pensado con una inmunidad casi absoluta del presidente. No, es que más allá de lo que diga la ley, qué complicado es gobernar con 3, 4, 5 investigaciones abiertas. Es que qué complicados presidentes que tenemos que se meten en tales líos, ¿no? Como los que se metió su ex patrocinado y como los que se ha metido la presidenta Boluarte. Pero su ex patrocinado, vaya que se metió en unos. Y era difícil con él sacarle una versión en limpio porque decía muchas cosas distintas, ¿no? Era complicado. Vaya en la que se metió usted. Claro, lo que pasa es que el presidente Castillo no era una persona, por supuesto que eso es sabido por todos y también por las personas que estuvimos cerca de él, facunda, gárrula, con facilidades para expresarse públicamente o comunicarse. Pero cuando estábamos reunidos en privado, en un grupo más cerrado y más cercano, yo entendía que se explayaba mucho más que como lo hacía, por ejemplo, cuando tenía que estar con un micrófono al frente o tenía que participar en alguna rueda de prensa. Entonces, claro, yo veía, digamos, 2 posiciones. La posición en la que, digamos, sin exposición pública, tenía un mayor desarrollo comunicativo que la que tenía públicamente. Entonces, eso evidentemente era una variable dentro del análisis de la defensa que se implementó. Y así como usted vio en el caso de Castillo, y se preparó el 6 de diciembre con un ministro, estaban preparados, tenían una estrategia para defenderse ante un pleno de una vacancia que, por supuesto, usted, su lógica era repeler esa vacancia, pero aceptaba el procedimiento. ¿Ve que en el caso de Dina Boluarte hayan elementos para una vacancia? Yo soy muy claro. A diferencia de lo que piensa este Congreso, que a Castillo no le perdonaba una y con Dina Boluarte son absolutamente anuentes, yo soy un convencido de que mientras en el Perú la incapacidad moral permanente no se regule, no digo de manera taxativa como en el Código Penal, bajo esa lógica de subsunción, pero sí digo que tienen que haber algunos contornos claros y precisos. Sí, mientras eso no pase, a mí me parece que ninguna vacancia sería legítima. La de Dina no sería la excepción. Y ve otros... Hay algo que me preocupa especialmente y se lo pregunto a un hombre de derecho, porque los hombres de derecho están acostumbrados a acatar las sentencias aunque no les guste. Y a veces incluso no les gusta y eso tienen para una segunda, una tercera instancia y se van hasta el TC, o sea que tampoco es mucho drama para su defendido. ¿Qué riesgo tenemos de que pronto se vuelvan más precarias las instituciones y haya gente que no quiera aplicar las sentencias? Por ejemplo, ahorita tenemos
el caso de esta ex procuradora María Carguajulca, que en una sentencia polémica del Poder Judicial pide que se la repongan. Y pues el Ministerio de Justicia no la quiere responder. Y el actual procurador Javier Pacheco no quiere dejar el puesto. Es que ese es un gran problema, porque estamos afectando el nervio de la democracia, que es la institucionalidad. No podemos permitir eso. Si la decisión finalmente es una decisión a la cual tú no estás conforme, no estás de acuerdo, la impugnas. Pero lo que no puedes hacer es dejar de acatarla. Entonces usted diría que aquí tienen que acatarla y a la vez impugnar. Claro, entiendo que en esa decisión de la ex procuradora lo que ha habido es una sentencia en primera instancia, ¿sí? Pero que hay que acatarla. Pero claro, en la medida en que haya... Acá tienen que pasar dos cosas. Uno, que le den la razón, que ya le dieron. Y dos, que ella pida la ejecución de la sentencia impugnada. Es decir, que mientras la Procuraduría... O sea, todavía tiene un margen de maniobra. Tiene un margen de maniobra. Así apele, la sentencia se ejecute. Ahora, eso está permitido por la ley. Pero también tenemos todo el derecho de criticar sentencias, ¿no? Sí, claro. Un problema estos jueces que ordenan pues la reposición de alguien que ya está en otro régimen, y hay otro gobierno, o sea, es como una negación de la realidad. O sea, si la persona ha sido víctima de un despido injusto, hay maneras de compensarla que no necesariamente son la reposición, ¿no es cierto? Que se la compense económicamente, que se le pida perdón públicamente, algo así, pero ordenar que se le reponga... Y entramos a un problema. Es también una falta de respeto a la institucionalidad vigente, ¿no? Yo digo que es una falta de respeto a la garantía del plazo razonable. ¿Por qué tardar demasiado? En un proceso constitucional. Los procesos constitucionales son extraordinarios, de emergencia, son sumarios. No sumarios, sino sumarísimos. O sea, la brevedad determina la eficacia del proceso constitucional. ¿Cómo puedes demorar, no digo meses, sino años? Esto me hace recordar una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo: ¿cómo es posible que se le niegue la salud mental a este pobre hombre que está en Lurigancho? Que se dé tratamiento. Cuando fueron a que se ejecuta la orden del Tribunal Constitucional, ese hombre había cumplido su pena de 9 años un mes antes. ¿De qué estamos hablando? Ya, pero al revés, ¿no? Ya, yo ordeno que se cumpla y ahora hay alguien que quiere ejecutarla, pero eso implicaría pues negar procesos históricos que han venido, ¿no? Es como si alguien, mire la pregunta que le voy a hacer y con eso acabamos. Imagínense que un juez dijera, se reponga al presidente Castillo. Probablemente ni usted, que ha sido su abogado, estaría de acuerdo, pues es imposible. Sería ir contra la historia. Es que en realidad esas posibilidades están abiertas, jurídicamente están abiertas. Creo que lo que hay que reclamar es celo judicial para que, abreviando los plazos y dejando los formalismos y los trámites burocráticos, protejamos los derechos y lo hagamos rápido, porque justicia que tarda no es justicia. Ya, pero entonces el Poder Judicial que sea sensato también. Exacto. También, junto a la celeridad, que vaya acompañada la sensatez y la prudencia. La sensatez y que se imponga la realidad, ¿no? Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta? A ver, perdón. ¿La leo? Sí, por favor. Es una estrofa de Polo Campos y se llama Perú. Yo me llamo Perú, es que mi raza es peruana. Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón. Le ha salido una letra muy patriota. Letra peruana. Muchas gracias, doctor Benjamin.